Bienvenidos mis hermanos a este programa especial. Gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos. Y hoy vamos a estudiar algo que quizás no lo hacemos con mucha frecuencia. ¿Cómo sus papás educaron a Jesús? ¿Cuál fue la formación que Jesús tuvo en el hogar de María y José? Quiero decirles que Dios no escogió padres para Jesús así al azar. Escogió a un hombre y a una mujer verdaderamente creyentes, verdaderamente espirituales. Y yo creo que esto nos va a permitir a nosotros entender mejor cómo hacer para educar a nuestros hijos. Obviamente, voy a hablar en el contexto del antiguo pacto, no del nuevo pacto, porque obviamente Jesús y su familia están todavía en su formación, en su educación, con las bases del nuevo pacto. Pero no va a variar mucho, excepto en algunas prácticas específicas de la vida de la iglesia. Pero lo primero que quiero decirles es que José y María fueron fieles a lo que la Biblia enseña, a sus prácticas en la sinagoga, en el templo y en todas aquellas cosas que se requería de cada uno de los hijos de Dios en la estructura social del pueblo judío. Entonces, como padres, yo digo, llenaban los requisitos básicos, a pesar de que en el caso de María era muy joven. Yo no sé si José era mucho mayor que ella o era más o menos de su edad, pero lo que sí sé es que tanto José como María fueron ejemplo para sus hijos, no solo para Jesús, tuvieron más hijos. Entonces, bajo este aspecto, vamos a ver algo clave. Dios escogió padres devotos para que educaran a su hijo Jesús, de acuerdo a lo que Dios había establecido en su palabra. Eso es importante. Ellos trabajaron por cumplir todas aquellas cosas que requería la ley y el niño fue parte de eso. Déjenme usar un buen ejemplo. Al octavo día, el niño fue circuncidado, de acuerdo a las normas de la ley. Lo llevaron al templo para eso. También le pusieron por nombre Jesús. Recuerdan que el ángel les dijo que se iba a llamar Jesús. En otra porción bíblica habla de Emanuel, así que posiblemente su nombre completo era Jesús Emanuel. Jesús significa Jehová es tu Salvador y Emanuel es Dios con nosotros. Es importante que miremos eso. Ellos llegaron en obediencia a ponerle ese nombre. Otro aspecto más es que cuando se cumplió el tiempo, María pasó por el proceso de la purificación de su parto. Y cumplieron con todos los requisitos. Independientemente de la asistencia a la sinagoga, 3 veces por año se presentaban al templo en Jerusalén. O sea, hacían el viaje desde Nazaret, donde estaban viviendo, hacia Jerusalén para las diversas fiestas. Son básicamente 3 periodos. El primer periodo está formado por la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua y las primicias. Son un paquete de 3 fiestas en uno. El siguiente, 50 días después, está el Pentecostés. El siguiente está otro juego de 3 fiestas, las trompetas, la expiación y los tabernáculos. En esas 3 ocasiones el pueblo necesitaba asistir a Jerusalén y eso lo hicieron fielmente José y María. Por lo tanto, una de las cosas que Jesús aprendió es que no debía fallar a aquellas cosas que Dios había establecido para su pueblo. Otro aspecto importante en la enseñanza de Jesús es el idioma. Jesús vivía en Nazaret,
digamos, en todo el área de Galilea. El idioma de Galilea era el arameo. Así que Jesús, su idioma materno debe haber sido el arameo. Sin embargo, la Biblia se leía en hebreo y toda la actitud religiosa del pueblo sucedía en hebreo. Así que los padres tuvieron el cuidado de educar a su hijo en dos idiomas. Le enseñaron el hebreo. Jesús podía leer la palabra en hebreo y asistía y tenía todos sus devocionales en idioma hebreo. Es importante esta parte porque nosotros nos damos cuenta del cuidado. Podríamos decir que era el idioma por medio del cual toda la devoción del pueblo estaba siendo practicada. Básicamente el judío hablaba los dos idiomas. Tenía que hablar el arameo porque vivía en un área de arameo, pero al mismo tiempo se relacionaba con todos los ministros, sacerdotes, fariseos, saduceos y todos ellos en el idioma hebreo. Así que los padres se ocuparon de enseñarle el idioma a su hijo. Era el idioma de la sinagoga, era el idioma del templo, era el idioma de las escrituras. Otro aspecto más de la formación que le dieron sus padres a Jesús es que le enseñaron el conocimiento de las escrituras desde antes que naciera. Ustedes van a preguntarse cómo sucede eso. Bueno, ustedes saben que los niños perciben todo desde antes de nacer. Los niños perciben que les amamos aún en el vientre de su madre o que les rechazamos en el vientre de la madre. Tal vez el niño no es consciente de eso, pero lo percibe. Así que aquellas madres que rechazan a su hijo teniéndolo en el vientre, ya están sembrando daño a su vida, porque en lugar de amarle, le rechaza. La Biblia es muy concreta cuando nos habla de este tipo de cosas. Así que es importante que la educación de los hijos empieza desde el vientre. ¿Cuántas veces los padres le hablan a sus hijos cuando todavía están en el vientre? Yo recuerdo haber visto una película de un músico que le ponía unos audífonos al vientre de su esposa para que oyera al niño música, para empezarlo a entrenar en la música. Qué interesante ver cómo se hace esto, pero desde el vientre los niños empiezan a captar el amor, empiezan más adelante a captar el cuidado y el amor desde los pechos de su madre. Este es parte del desarrollo del niño. Fíjense que aquí en Guatemala se creó, en realidad es un descubrimiento fantástico, lo que se llama la mamá canguro. Cuando un niño es prematuro y tienen la posibilidad de que no sobreviva, descubrieron que si desnudito se le pone a la mamá en su pecho, en su vientre, el niño percibe la situación del amor y del cuidado como cuando estuvo dentro del vientre. Y eso hace que el niño viva y encuentre una razón para vivir. Cuando miramos que ese amor y ese cuidado está ahí, entonces nosotros debemos darnos cuenta de que los niños están percibiendo amor o lo que nosotros les demos desde que son pequeñitos. Tal vez no lo entiendan, pero lo perciben. Creo que es importante ver esto porque otro aspecto más es la enseñanza de textos bíblicos. Hay un texto bíblico que Jesús menciona desde la cruz del Calvario. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús murió con estas palabras en los labios. Y estas palabras están puestas en el Salmo 31, verso 5. Eso quiere decir que Jesús se sabía de memoria ese salmo. Y posiblemente el Salmo 22 también. Padre, ¿por qué me has abandonado?
En realidad uno oye esas palabras, pero están conectadas directamente a los salmos que Jesús se sabía de memoria. Eso se lo enseñaron sus padres. Él desarrolló todo un proceso de entendimiento bíblico tal como los padres lo enseñaron. Jesús manifestó en toda su vida lo que los papás le habían enseñado. Cuando Jesús llegó a los 5 años de edad, José tomó la dirección de su educación. Permítanme decir esto. La primera etapa de la vida estaba en manos de la mamá. Y la mamá empezaba a enseñarle a los hijos y les daba el amor porque obviamente pues el alimentar a los hijos era una función materna. Siempre ha sido así. Pero al llegar a la cierta edad es el padre el que tiene la responsabilidad de formarlo. Veo que José hizo realmente bien su trabajo y empezó a formar a Jesús tomando la dirección espiritual de su hijo y tomando la dirección espiritual para formarlo en la fe. Lo que debía suceder fue que su hijo aprendió de su padre los preceptos más importantes de la ley de Dios. Aprendió textos bíblicos de memoria. En algunos casos, los niños antes de aprender otra cosa, de pequeños, tenían que saber los fundamentos de la Torá o de la ley antes de estudiar otra cosa. Así que los niños estaban bien entrenados en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de textos bíblicos, y los memorizaban y los podían mencionar en muchas cosas. Creo que parte de la educación que José le dio a Jesús tenía que ver con intercambio de conceptos bíblicos, estudiando la palabra de Dios, interpretándola y viendo cómo esto sucede. Es una orden que hay en la Biblia. En el libro de Proverbios, capítulo 7, recuerden que el libro de Proverbios es un padre hablándole a sus hijos. Y dice así: hijo mío, pon en práctica mis palabras. Atesora mis mandamientos y cúmplelos, y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Llévalos atados a los dedos y anótalos en la tablita de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, eres mi propia sangre. Si ustedes miran eso, es un padre instruyendo a su hijo. Es exactamente lo que sucedió en la educación de José en la vida de Jesús. Yo creo que lo que sucede es que el padre tiene la obligación de implantar en el corazón, fíjense que no es solo la mente, implantar en el corazón las grandes verdades de la palabra de Dios, para que los hijos puedan recibirla, atesorarla en su corazón, guardarla en lo más profundo de su ser y vivirlo, no como una cosa de obediencia literal, sino como algo que está sembrado en su corazón. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es importante que nosotros miremos eso. Así que Jesús recibió toda esta instrucción. Obviamente el Shema Israel, Jesús participó de eso y definitivamente lo repitió todos los días al entrar y salir de su casa, estando adentro y por todas partes. Toda familia hebrea debe aprender y recitar el Shema Israel y debe ser parte de sus devociones. Además, debe ponerlo en las puertas, en las paredes, en los postes y en todas partes para que el niño pueda aprenderlo, asimilarlo y vivirlo. Otro elemento básico es que los padres tienen que enseñar a cumplir con las fiestas que Dios requiere que sean cumplidas. Bueno, una de las cosas claves que nosotros leemos en la Biblia es que José y María con sus hijos viajaban constantemente a Jerusalén. Son más de 100 kilómetros entre Galilea y Jerusalén. Y ellos viajaban para
participar de las fiestas, la Pascua, el Pentecostés, las trompetas, todas esas fiestas. Ellos iban, pero obviamente su aspecto diario estaba en la sinagoga. Entonces, ellos tenían que participar de eso. Y permítame mencionar algo que le llamamos la celebración del día de reposo. Los judíos han tenido una costumbre muy importante y eso lo hicieron obviamente José y María. Los padres dirigen una reunión el viernes cuando empieza la noche. Al empezar la noche para el judío ya es sábado, así que están celebrando el día de reposo. La mamá dirige unos cantos, unas oraciones, después el padre cantan y se desarrollan en el proceso del aprendizaje de la palabra de Dios. Así que Jesús también participó de eso como familia piadosa que era. Y son cosas importantes porque fíjense ustedes que al anochecer la familia entera se reunía para darle la bienvenida al día de reposo y al mismo tiempo orar y adorar al Señor. Pero al día siguiente, la costumbre es que todo el mundo se reunía en la sinagoga al nomás salir el sol. Estoy hablando de las 5:30, 6 de la mañana. En la mayoría de iglesias el día de hoy es las 10 de la mañana, a las 11. Pero en Israel la sinagoga era la reunión al nomás salir el sol. Nosotros debemos ver eso porque la gente, después de que al acostarse había preparado su corazón en adoración, ahora tenía que ir a participar de la sinagoga. Así que Jesús creció practicando la vida religiosa de su propia familia y lo aprendió de una manera correcta. Otro elemento más que los padres le enseñaron es que debían guardar el día de reposo de una manera especial. La observancia del día de reposo, aparte de lo que tiene que ver con la participación en la sinagoga y el culto familiar, es que es un día consagrado a Dios y Jesús practicó eso. Debemos entender que Jesús desarrolló un entendimiento no tanto de acuerdo a las tradiciones como de acuerdo a Dios de lo que significa guardar el día de reposo. Y tuvo muchos encuentros con los judíos por el pensamiento que Jesús tenía. Pero Jesús supo glorificar a Dios por ese día que les había dado. En el transcurso del año, nosotros vemos cómo se puede ir desarrollando la fe, sus viajes a Jerusalén, sus actividades especiales, todas las fiestas le sirvieron a Jesús para fundamentar su fe en todas las cosas. Ustedes ven que las fiestas judías tienen un propósito y es afianzar la fe en base a los grandes hechos de Dios. La Pascua no es otra cosa que la liberación de Egipto. El Pentecostés no es otra cosa que la fiesta de la abundancia de la cosecha. Las otras fiestas tienen que ver con la presencia de Dios, con el anuncio de su presencia, con el arrepentimiento de nuestra maldad, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente ellos tenían que estar bien preparados para eso. Nosotros no celebramos las fiestas judías, pero curiosamente Dios hizo coincidir las fiestas cristianas con las fiestas judías. La Pascua, que para nosotros es muerte y resurrección de Jesús, es la fecha que más o menos los judíos tienen. El Pentecostés es igual en las fechas. Las fechas coinciden porque en el calendario de Dios Jesús es el cumplimiento de todas las fiestas. Jesús es la fiesta en sí mismo. Y entonces nosotros entendemos eso de una manera especial. Debemos ver que a los 12 años Jesús fue llevado al templo. Y lo digo porque uno de los propósitos de esto fue que Jesús participara de lo que los judíos llaman el Bar Mitzvah,
Es algo parecido a los 15 años o a los 16 años, según el país que sea. Pero no es una fiesta para que digamos ya es alguien que puede valerse por sí mismo. En Israel, antiguamente, la persona que va a hacer su bar mitzvah tenía que prepararse para dar una enseñanza y se la iba a dar a los rabinos y a otras personas que estaban ahí. Tenía que expresar lo que había aprendido y sabía. Entonces Jesús fue y expresó plenamente lo que había aprendido, al punto que en el Evangelio de San Lucas nosotros leemos que todos los sacerdotes y toda la gente del templo estaba admirada de la sabiduría del niño. Un niño de 12 años que podía discutir las escrituras con los sabios y los entendidos, con aquellos que habían sido llamados para predicar la palabra, para conocerla, para enseñarla. Así que entendemos que José cumplió bien su propósito. A partir de ese día, José toma a Jesús, de acuerdo a la tradición, para enseñarle el trabajo que debía hacer. Ustedes ven que José era carpintero y Jesús fue carpintero. José le enseñó a Jesús su técnica de trabajo y cómo hacerlo. En aquella época el carpintero era más que lo que pensamos hoy. Era carpintero, albañil, herrero y un montón de cosas, porque era como hazlo todo. Entonces Jesús forma parte de esa misma profesión, y cuando su papá muere es seguro que Jesús mantiene a su familia con el trabajo en tanto empieza su ministerio. Como resultado de la formación que los padres le dieron a Jesús, nosotros vemos que el carácter de Jesús fue formado por la palabra de Dios, por los hábitos básicos de su amor por Dios, su amor por todo lo que sucedía en las tradiciones y costumbres del pueblo. Quiero terminar diciéndoles esto. Después de todo lo que los padres han hecho por Jesús, voy a mencionar algunas características de la vida de Jesús. Número 1, Jesús fue un hombre de oración. Nosotros miramos en la Biblia que todos los días, mucho antes que saliera el sol, Jesús se levantaba a orar a la montaña. Él era un hombre de oración. Segundo, Jesús era un hombre de la palabra. Él conocía la palabra y enseñaba la palabra al pueblo. Número 3, Jesús era fiel asistente a los servicios de la sinagoga. No fallaba, en medio de todo, ahí estaba. Aunque no estuviera de acuerdo y aunque supiera mucho más que los que estaban ahí, nunca falló. Cuarto, siempre asistió a las festividades anuales, ya siendo adulto. Es decir, lo aprendió con sus padres y continuó haciéndolo. Quinto, era completamente obediente a Dios. Sexto, honró a su padre y a su madre. Fue un hijo que honró a los padres. Y aun cuando murió, dejó encargado a Juan del cuidado de su propia mamá. Otra cosa particular de Jesús es, Jesús amaba a los niños. Recuerdan ustedes la famosa frase, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos y de los que son como ellos. Y finalmente, estableció una relación cercana con aquellos que estaban aprendiendo de él, sus discípulos. Supo transmitir lo que tenía en su corazón. Obviamente creo que lo hizo mucho mejor que sus padres. Y preparó a 12 para que cambiara la historia del mundo. Tal vez Pedro, tal vez Juan, tal vez Santiago y todos ellos no tuvieron la misma familia que Jesús, ni la calidad de padres. Pero lo que sí es cierto es que Jesús hizo una obra en ellos, que hizo que cambiaran sus vidas y que ellos cambiaran el mundo y que fueran a todas partes para enseñar las grandes maravillas que Jesús trajo a nuestra vida. Aquel que vino al mundo
Aquel que vino para salvarnos, primeramente toca nuestras vidas para cambiarnos y hacer que seamos instrumentos de bendición para los demás. Y fundamentalmente para que seamos padres que transmiten vida a sus hijos. Y la vida que viene de Dios. Esa salvación que cambia, que hace que nuestros hijos sean personas útiles, verdaderamente honestas y justas en toda su manera de vivir. Jesús es el modelo perfecto para la educación de nuestros hijos. Si nosotros aprendemos ese proceso, podemos desarrollarlo, podemos verlo, adecuándolo a nuestra iglesia. Nunca le fallemos a la iglesia, no faltemos a los fundamentos básicos de nuestra fe, no faltemos a las celebraciones fundamentales de la iglesia y hagamos que nuestra vida sea un ejemplo para nuestros hijos. Padre, gracias quiero darte por lo que hemos hablado en esta ocasión. Yo sé que Jesús es el modelo, pero en este caso José y María fueron un modelo maravilloso para formar a Jesús. Y no solo a Jesús, ustedes se van a dar cuenta que de los hermanos de Jesús, 2 de ellos escribieron epístolas en el Nuevo Testamento, que son Santiago y Judas. Ambos son hermanos y hermanos de Jesús. Si nosotros vemos eso, entonces nos damos cuenta de la calidad de padres que fueron José y María. Vamos a dar gracias por eso y yo quiero pedirles a ustedes que tomemos nota de estas cosas, aprendamos estas cosas y pongámoslas por obra. Especialmente aquellos que están empezando, tienen todo un mundo para aprender y para transmitir a sus hijos que vengan. Pero aún a todos los demás nos va a servir tremendamente, porque no solo podremos corregir nuestros errores, sino ayudar a nuestros hijos a ser verdaderos padres. Padre, gracias por eso. Yo te bendigo y bendigo a todos los que miran este programa, porque Dios tiene algo especial para ustedes. Dios quiere hacer de ustedes familias que den ejemplo y den gloria a Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.